A partir de este momento comienza el programa Volver al Camino, una hora templaria difundida por Radio María Bolivia. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Muy buenas noches, hermanos. Somos el grupo de Damas y Caballeros Templarios. Los saluda su hermano Dustin Nishino y comentarles que hoy jueves 19 de diciembre tendremos un programa muy ameno y especial. Hoy nos conectaremos vía online con un hermano de Valencia, España, quien nos contará un poco sobre, bueno, no un poco, sino mucho sobre el Cáliz de Valencia. Tendremos también un poco de música. Estamos en diciembre, ¿no? Un mes que siempre nos nace ese sentimiento de compartir con los demás, con nuestra familia. Y damos gracias a Dios porque estamos junto con ustedes una noche más. Y para no hacerlos esperar mucho, vamos a comenzar con el Evangelio del día de hoy. Y después de la pausa musical nos conectaremos vía online, como les decía, con nuestro hermano Sergio desde Valencia, España. Evangelio de hoy, jueves 19 de diciembre del 2024. Proclamación del Santo Evangelio según Lucas. Hubo en tiempo de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una descendiente de Aarón llamada Isabel. Ambos eran justos a los ojos de Dios, pues vivían irreprochablemente, cumpliendo los mandamientos y disposiciones del Señor. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. Un día en que le correspondía a su grupo desempeñar ante Dios los oficios sacerdotales, le tocó a Zacarías, según la costumbre de los sacerdotes, entrar al santuario del Señor para ofrecer el incienso mientras todo el pueblo estaba fuera en oración a la hora de la incensación. Se le apareció entonces un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y un gran temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: «No temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo, a quien le pondrás el nombre de Juan. Tú te llenarás de alegría y regocijo, y otros muchos se alegrarán también de su nacimiento, pues él será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre. Convertirá a muchos israelitas al Señor, irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia sus hijos, dar a los rebeldes la cordura de los justos y prepararle así al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo». Pero Zacarías replicó: «¿Cómo podré estar seguro de esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer también es de edad avanzada». El ángel le contestó: «Yo soy Gabriel, el que asiste delante de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darte esta buena noticia. Ahora tú quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda, por no haber creído en mis palabras, que se cumplirán a su debido tiempo». Mientras tanto, el pueblo estaba aguardando a Zacarías y se extrañaba de que tardara tanto en el santuario. Al salir no pudo hablar, y en esto conocieron que había tenido una visión en el santuario. Entonces trató de hacerse entender por señas y permaneció mudo. Al terminar los días de su ministerio, volvió a su casa. Poco después, concibió Isabel su mujer, y durante 5 meses no se dejó ver, pues decía: «Esto es obra del Señor». Por fin se dignó quitar el oprobio que pesaba sobre mí. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Amada familia, para desarrollar nuestro pensamiento simple, prestemos atención a los siguientes 4 puntos. En el primer punto de la reflexión, meditemos sobre quién era Zacarías e Isabel, los padres de Juan el Bautista. Zacarías era un sacerdote de la familia de Aarón, e Isabel era descendiente de Aarón también. Ambos eran justos a los ojos de Dios y seguían en forma irreprochable todos los mandamientos y preceptos del Señor. Aunque eran ancianos y no tenían hijos, debido a la esterilidad de Isabel, no perdieron la esperanza y continuaron en su fe. La historia de Zacarías e Isabel es un ejemplo de cómo Dios puede hacer maravillas en las vidas de aquellos que confían en Él. La pareja de Zacarías e Isabel es venerada en la Iglesia Católica y en otras tradiciones cristianas, celebrando su festividad cada 23 de septiembre. Dios puede hacer maravillas en nuestras vidas si nos mantenemos firmes en nuestra fe y confianza en Él. Además, su relación con Juan el Bautista y Jesús nos recuerda la importancia de la familia y la redención que Dios nos ofrece a través de su Hijo. En el segundo punto de la reflexión, meditemos en la siguiente frase: no temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo a quien le pondrás el nombre de Juan. En este pasaje, el arcángel Gabriel se aparece a Zacarías en el templo y le anuncia que su esposa Isabel, que era estéril, dará a luz un hijo. La primera parte de la frase, no temas, Zacarías, es un mensaje de consuelo y tranquilidad para Zacarías. Aunque Isabel era estéril, Dios puede hacer lo imposible. Este milagro es un signo de la potencia y la misericordia de Dios, que puede hacer que las cosas imposibles sean posibles. El nombre que se le dará al hijo, Juan, es un recordatorio de la misericordia de Dios. Juan significa en hebreo, Dios es misericordioso, lo que refleja la misericordia y la compasión de Dios hacia los humanos. Este nombre es un símbolo de la misión de Juan el Bautista, que fue el precursor de Jesús y predicó el bautismo de arrepentimiento y la venida del Mesías. La promesa de Dios a Zacarías es un recordatorio de que Dios atiende las oraciones de sus hijos y que nunca se olvida de ellos. El nombre de Juan es un símbolo de misericordia de Dios y de la misión de Juan el Bautista como precursor de Jesús. En el tercer momento de la reflexión, meditemos en la siguiente frase. Pero Zacarías replicó: ¿cómo podré estar seguro de esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer también es de edad avanzada. Zacarías, al expresar su incredulidad ante la promesa divina de un hijo en su vejez, refleja la naturaleza humana de dudar cuando nos enfrentamos a situaciones que prueban nuestra lógica y comprensión. Sin embargo, su reacción también nos muestra cómo la duda puede obstaculizar la manifestación de lo milagroso en nuestras vidas si no la confrontamos con fe y confianza en lo divino. Nos invita a reflexionar sobre cómo a menudo nos aferramos a nuestras propias percepciones de lo posible, olvidando que la voluntad divina puede trascender cualquier obstáculo o condición humana. A pesar de la reacción inicial de Zacarías, su historia nos enseña que la obediencia y la entrega a la voluntad de Dios son fundamentales para experimentar la plenitud de sus promesas. A través de la aceptación de lo inesperado y la disposición a confiar en lo divino, más allá de nuestras limitaciones, podemos abrirnos a las bendiciones y milagros que la fe verdadera puede traer a nuestras vidas. Su historia nos inspira a cultivar una fe profunda, a confiar en la voluntad divina más allá de nuestras circunstancias y a estar abiertos a las maravillas que pueden ocurrir cuando nos entregamos plenamente a la guía divina. En el cuarto momento de la reflexión, meditemos en la siguiente frase. Poco después concibió Isabel, su mujer, y durante 5 meses no se dejó ver, pues decía: esto es obra del Señor. Por fin se dignó quitar el oprobio que pesaba sobre mí. Ante esta realidad, demos una mirada y contemplemos la figura de Isabel. Esta grandiosa mujer miró un milagro en su vida. Dios le daba una gran bendición, un privilegio. Isabel,
Una mujer orante, sencilla, siente gran emoción porque Dios por fin genera vida en su vientre. No temas, dice la voz de Dios a Zacarías. Si tenemos fe, ¿por qué no le creemos realmente a Dios? Abrámonos a la escucha de Dios y de esta forma soltará nuestra lengua para glorificarle eternamente. Ahora, para finalizar con ayuda de las siguientes preguntas, analicemos nuestro corazón. ¿Tengo la misma actitud de Zacarías? Aunque tengo fe en Dios, ¿mis inseguridades me hacen dudar? ¿Cuál ha sido el mayor consuelo de Dios en mi vida? Oremos. Padre tierno y misericordioso, te damos gracias por obrar en nuestras vidas con tu infinito poder, que tu Santo Espíritu nos asista en las pruebas de nuestra vida, y llenos de tu luz, disipemos las tinieblas de las dudas que nos entorpecen. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y volviendo del corte musical, como mencionábamos al comienzo del programa, nos vamos a conectar vía internet nuevamente hasta Europa, más precisamente hasta España, para hablar con nuestro hermano Sergio, y para conocerlo mejor le vamos a decir a él que se presente y que nos cuente cómo es de su vida con el tema del templarismo. Hola, pues mira, mi nombre es Sergio Solsona Palma, llevo pues estudiando un poco el temple desde hace ya casi 20 años, en principio como un poco como aficionado, y ahora pues estamos con la Hermandad de la Orden Soberana del Pueblo Templario, en la que tengo el honor de ser senescal, y eso, llevo ya casi 10 años, he escrito 3 libros al respecto. Y en el último, que se llamaba Anfortas, pues trato un poco el tema que es muy manido, o todo el mundo cree conocer, sobre los templarios y el Santo Grial, y cuál es esa conexión y si existió o no existió, y si existió, qué es exactamente. Y ahí en esa investigación, pues bueno, ahí han salido datos pues muy interesantes que hoy podremos ir hablando. Hermano Sergio,
En Valencia se encuentra un cáliz llamado el Cáliz de Valencia, en el cual un grupo de hermanos son custodios. ¿Nos podría usted, hermano, contar un poco de esa historia? Vale, el cáliz de Valencia el objeto lo tenemos documentado directamente como tal desde el siglo XII, ¿vale? En el siglo XII ya hay unos documentos de donación de un rey de Aragón a un monasterio que se llama un monasterio que se encuentra escondido entre montañas, que se está incrustado dentro de una pared rocosa, que se llama el monasterio de San Juan de la Peña. Es una abadía fortificada y desde ese momento, desde ese siglo XII, hay 200 siglos, casi 200 años que está allí, hasta que esa pieza es donado a los reyes de Aragón y finalmente los reyes, al expandirse la corona de Aragón, llega a Valencia. O sea, tenemos documentado de cierta manera esta pieza desde el siglo XII de manera documental, aunque de modo arqueológico pues sabemos que es anterior eso. Hermano Sergio, ¿hay estudios científicos, sobre la autenticidad del Cáliz de Valencia y su conexión directa con la Pasión de Cristo? Sí, la tradición que se contaba de este siglo XII que hablo en Huesca dice que esta pieza había llegado allí de la mano de San Lorenzo, que era un diácono que estuvo en Roma en las persecuciones y que antes de su persecución y su martirio, el martirio de San Lorenzo, mandó una serie de piezas a su tierra natal, que era Huesca, donde estuvo protegido hasta que en el siglo XII aparece ya documentado en este lugar. A la hora de esta tradición, ver si tenía visos de realidad, pues lo que se hizo fue intentar arqueológicamente datar esta pieza. Entonces esta pieza, efectivamente, la parte superior de lo que es la pieza completa, que hoy la podemos ver como un cáliz, es una pieza de ágata pulida, con un sistema de pulido que se hacía con mirra, es una copa murrina, por eso es técnicamente como se llama, y es del siglo entre el siglo I antes de Cristo y el siglo I después de Cristo, en una zona oriental. Eso es lo que nos decían las primeras investigaciones. Posteriormente se han hecho otros trabajos. Se ha hablado con la Universidad de Jerusalén, se le ha dado las características específicas tanto del tamaño como de la forma de pulido de la pieza. Entonces, para la Universidad de Jerusalén es una pieza hebrea de época del Segundo Templo. Entonces, todas las investigaciones arqueológicas nos ponen en la tesitura de que es una de las piezas, una de esas copas de bendición que se utilizaban en la cena pascual judía del siglo I. Entonces, la posibilidad de que estuviera en las manos de Jesús está ahí arqueológicamente, es posible, aunque claro, luego siempre estará el paso de fe de que tú tengas esa fe de decir que fue la que tuvo Cristo. O sea, Cristo, al contrario de lo que nos dicen las películas, ningún carpintero judío utilizaría una copa de madera porque no son purificables, no son kosher. Entonces sabemos que si tendría una pieza similar a esta, y la tradición nos dice que es esta. Hermano Sergio, una consulta. ¿Esta es la misma copa que se encuentra en muchas historias y tradiciones medievales en las que incluso el rey Arturo también posee esta copa? ¿Y cómo es que se enlaza también con los caballeros de la mesa redonda hasta llegar con el rey de Aragón? ¿Nos podría contar un poco de esa historia, o de esa parte de la historia con el cáliz de Valencia? Hasta el rey de Aragón. Esa era mi gran pregunta, ¿no? Pues si realmente es el guía. Entonces, en este momento, aunque lo veamos muy distante, el reino de Aragón y el reino de lo que llamaban la monarquía Plantagenet, ¿vale?, que es la monarquía que más ensalza el mundo artúrico, el que hoy conocemos, ¿vale?, estaban muy unidas. Entonces había un rey en Aragón que reunió en torno a él a 12 caballeros venidos de toda Europa. Entre ellos se encontraba un caballero que era el conde de Perche.
Pues ese conde de Perche se convirtió en el Perceval de la tradición. Y este rey de Aragón, esta dinastía, los Plantagenet, al no tener un monarca unificador de sus nuevas conquistas que eran en Britania, pues utilizaron la memoria de Alfonso I el Batallador como el elemento que le dio, y su devoción al Santo Cáliz por extensión, en el que pasó a la leyenda como el Grial. Entonces, en cierta manera, lo que voy descubriendo es tanto este conde de Perche, que pasa a ser Perceval, como toda una serie de caballeros, y como incluso el padre de Alfonso I aparece en estas tradiciones, y sus hermanos también aparecen mencionados de otra manera, pero identificables en estos poemas. O sea, hubo un traslado del personaje histórico y de la pieza histórica a la leyenda. En el sur de los Pirineos son personas, y allí se convierten en legendarios. Entonces, todas esas historias que hemos escuchado, que hemos leído acerca de Percival, Landon y de Lancelot, pertenecen al reino de Aragón. Sí, en cierta manera se apropian un poco de su recuerdo deformado, pero identificable. Era un rey la historia del rey pescador, y está Perceval, está su primo Galvén. Incluso Alfonso I tiene un triángulo amoroso con una reina, que es exactamente el mismo triángulo amoroso que nos cuentan a través de otro poema, que es el de Lancelot. Entonces, esa es la base histórica para esto otro, que es el ciclo artúrico que se comienza en el 12. Lo que pasa que al trasplantarse, pues no la han sabido identificar, y sí que había unas menciones anteriores a un personaje en los años oscuros que ni era un rey ni iba con caballeros, que se le llamaban Artus, y entonces ahí se conformó lo que explico mejor en el libro, se conformó esta leyenda, y por eso ellos no encuentran el Grial, no encuentran Camelot, no encuentran nada. Crees que es pura fantasía cuando es leyenda, pero es una leyenda que no tiene su origen en Britania. Hermano, ¿y los templarios qué relación han tenido con el Cáliz de Valencia, o es solamente una leyenda que ellos también la tuvieron en sus manos? Es que Alfonso I, el Batallador, era un rey templario plenamente. De hecho, en su testamento, al no tener hijos, que es exactamente lo que nos dicen que ocurrió con Anfortas, el rey del Grial, en los trovadores, dejó su reino a los templarios, ¿vale? Y es en este Wolfram von Eschenbach, uno de estos autores medievales, el que nos dice que los templarios eran los custodios del Grial. Y efectivamente, los templarios que luchaban contra Alfonso I el Batallador eran los custodios de esta, porque esto es una abadía que está perdida en la montaña, o sea, estaría desprotegida si no hubiera monjes guerreros que juraban defender esta abadía más que cualquier otra cosa, porque contenía ese objeto sagrado. Entonces, de ahí nace la relación, por eso que es un anacronismo. Si esto tema del Grial, que muchos expertos dicen, viniera de antes, de época cristiana, que son algunos que lo han querido decir, los templarios no tendrían. Sin embargo, los trovadores nos dicen que sí, que allí estaban los Templeisen, nos dice Wolfram von Eschenbach. Y es que tanto Alfonso I como este conde de Perche, pues estaban muy unidos a esta orden del manto blanco, y de ahí nace esta leyenda que luego se ha confundido un montón a las personas, diciendo miles de perogrulladas y cosas que no tienen ningún sentido, de cuál es eso del Grial de los templarios. Pues era su devoción a esta pieza. Hermano, en el sur de Francia más piensan que el cáliz es una mujer, es la Santa María Magdalena, que ella en realidad es el cáliz, ¿no? El cáliz de Cristo, o que es la sangre de Jesús. ¿Usted ha hecho investigaciones? ¿Nos podría contar un poco de ello? ¿O qué es lo que ha escuchado sobre este tema? Eso es todo falso. El Grial aparece como un objeto en los textos medievales, ahí están para leerlos, no aparece como una mujer, tanto en los de Chrétien de Troyes como el de Wolfram von Eschenbach, aparece como un objeto. La diferencia, el problema, un poco mi investigación, es que
se presenta un poco como una bandeja, incluso se dicen que bebían y que comían. Entonces, un poco mi investigación es que una parte era el objeto, que es la parte de arriba, pero eso estaba acompañado de una otra parte que hoy tiene forma de platito y que hoy forma lo que es la base de la copa. Pero en aquel momento esa base estaba separada del cáliz, entonces conformaban otra forma, tenía otra forma el objeto, dijéramos, se transformó posteriormente y se le adaptó a la copa que hoy podemos ver. Entonces, ese objeto, esa base, porque incluso nos decían los trovadores que en el grial había una inscripción con letras celestiales, y allí, limpiando la base del Santo Cáliz, encontraron que hay una inscripción en árabe cúfico, en árabe en mayúsculas, ¿vale? Entonces nos certifican de ese modo que este es el objeto que daban a las leyendas. Pero la etimología de sangre real, esa es una etimología falsa. Grial o Santo Grial no viene de sangre real, por mucho que suene parecido, ¿vale? Eso cualquier lingüista te dirá que eso es una perogrullada, que simplemente... Y la devoción que sí tenían los caballeros templarios a María Magdalena, podía estar esa devoción, pero no tenía nada, ni en los versos se cita a María Magdalena, ni nada por el estilo, ni ningún genio del Renacimiento, Leonardo, nunca tuvo relación con eso. Eso es un constructor del siglo XIX moderno, ¿vale? Nace de los legitimistas franceses que pretendían ser herederos directos de Cristo para así restaurar la monarquía en Francia, crean toda una serie de mentiras, ¿vale? Así, y esas mentiras pues son agrandadas por Hollywood y hoy tenemos una inundación de falsa información. Hermano, ahora nos vamos por favor nos espera, nos vamos a un pequeño corte musical mientras usted se toma un cafecito. Sabemos que tenemos 5 horas de diferencia. Le agradecemos mucho que nos haya podido atender a esta hora de la noche acá y de la madrugada allá en Europa. Y nos vamos a un pequeño corte musical y enseguida volvemos.
Y volviendo de nuestra pausa musical, continuamos con la entrevista con nuestro hermano Sergio. Hermano, y usted es una de las pocas personas que ha estado y está con la Copa de Valencia entre sus manos, entre sus ojos, muy cerca de ello. ¿Cómo es que usted ha llegado a estar tan cerca o ser uno de los custodios o una de las personas privilegiadas para estar ahí junto a ella? Pues por pura afición, ¿no? En un principio por pura afición, y cuando me di cuenta que, o sea, sentías sobre todo en esa iglesia que está entre las montañas, que allí había, o sea, que no solamente es que estuviera Grial, sino que el propio rey, los propios caballeros, los templarios, todo ese mundo que podemos llamar fantasioso. Entonces, por afición dices, oye, voy a correlacionar, voy a ver qué identifico a través de los textos y la historia, y ver si identifico los personajes. Y lo que empieza como un juego, al final ya llevo un tiempo, hay una investigación que digo, es que esto es muy rotundo, es que es muy evidente, es que... Entonces voy intentando llamar y tocando a las personas y decir, oiga, es que fíjense, todo ese mundo artúrico no es un británico, está aquí, no solamente el concepto de Grial, sino que, y fíjense que en este texto, y lo voy publicando, lo voy, ¿sabes? Y voy viendo que ya no es fruto de mi imaginación, sino que, puñetas, que es tan... Se puede, de hecho, ganó un premio científico, ahora voy a publicar dentro de una revista científica para intentar reconvertir un poco la literatura artúrica donde nunca debió salir, que es a caballeros cristianos y a un contexto de la Europa occidental cristiano. No eran alegorías de nada céltico ni nada por el estilo. Y un poco ahí me van escuchando algunas personas y al final pues vas entrando un poquito en este mundo de grialismo que hay en la Comunidad Valenciana, de que estamos intentando pues que este objeto, además de ser el Santo Cáliz que ya es, pues sea un referente también para esta otra parte, que es la cultural, podemos decir. Hermano, y este cáliz no es cerrado, no es solamente para unas cuantas personas. Si más no recuerdo, el Cáliz de Valencia ha celebrado o ha sido parte de celebraciones eucarísticas, ¿no? Con distintos papas, de lo que estaba el día anterior a esta entrevista. Yo dije, voy a leer un poco para no estar tan inculto con usted, hermano. Supe que leí, que había estado con el Papa Juan Pablo II, que había celebrado también el Padre Benedicto XVI y el Papa Francisco. Esta no es una reliquia cerrada, digamos, de la que nadie puede tocar o que no pueden tener acceso muchas personas, como por ejemplo como con la sábana santa. A ver, sí, para la visita de los dos santos padres sí que se utilizó, no como elemento práctico, no se llenó de vino, sino que como elemento simbólico dentro de la Eucaristía que celebraron los dos papas. Entonces, en esa circunstancia sí que se hizo una excepción, pero generalmente se encuentra bajo un cristal blindado y no se mueve de allí, salvo el día de Jueves Santo, en el que se traslada en una procesión dentro de la catedral hasta el altar de la catedral, pero solamente en estas ocasiones se utilizó no como elemento práctico, no se puede, porque de hecho se fracturó hace ya unos siglos y no se puede utilizar como vino, pero como elemento simbólico en esas Eucaristías, pero por lo general no se usa más que para la adoración, para la veneración. Está ahí en una capillita con una energía muy bonita y para que la gente pues tenga un momento de intimidad con algo tan grande que es ese objeto. Siendo la copa un objeto de tanto valor, hermano, ¿cómo es su cuidado? ¿Cómo es que la mantiene custodiada y cómo es su mantenimiento? ¿Nos podría contar un poco? Es que no necesita mucho trabajo, no es como una catedral, al ser piedra se encuentra dentro de lo que es una especie de un relicario de cristal, ¿vale? Y no se
se hacen pequeños trabajos de limpieza y es muy esporádicos. Se han hecho trabajos, por ejemplo, de escaneo. Estamos más intentando conocer la pieza, de estudio de la inscripción, de eso. Por ejemplo, tuvo una rotura en el siglo XVIII, accidental. Entonces saben que lo pegó un joyero, está la documentación de cómo se reconstruyó y eso. Entonces intentamos no tocarlo mucho, no moverlo mucho, porque tampoco no sabemos el pegamento que se utilizó exactamente, porque entonces trabajos no se hacen más que esto, más que es el escaleo sin tocarlos y algún trabajo de limpieza, pero es una pieza que no necesita mucho mantenimiento. Hermano, esta copa debe tener miles de historias, ¿no?, que usted debe haber escuchado y que también ha escrito. ¿Nos podría usted contar más bien alguna anécdota suya que usted haya pasado con esta copa? Pues hombre, yo siempre tendré el momento en el que estaba ahí estudiando el cáliz y leo los versos y dice, hay una inscripción que aparece y desaparece, y entonces pedí a unos orfebres que me hicieran una réplica, que me lo hicieron muy amablemente, gratuitamente, de la parte inferior, con una inscripción, porque mi idea es iluminar la inscripción y es su reflejo, que aparece invertido, que aparezca y desaparezca. Y los orfebres me hicieron la inscripción más grande para que hubiera una sombra más grande, pero lo hicieron con tal precisión que tenía que ser del tamaño original. Y mi emoción fue máxima el día que iluminé la pieza y esa inscripción se amplió y apareció nuevo y pude leer. Hay una inscripción mágica que aparece y desaparece. Para mí eso fue, dijéramos, como el final de un viaje. O sea, no es algo que yo cuente, sino que ya es algo que puedo mostrar. Que ese efecto lumínico pues se utilizó en cierto modo para agrandar la información, y es una inscripción que tanto en hebreo como en árabe dice Jesús es Dios. Pues evidentemente, pues para mí eso fue un momento muy especial. Hermano, ¿y cuáles son las actividades o celebraciones en las que participa la Copa de Valencia? ¿Cuál es su rutina? No creo que, lo que estaba leyendo no es solamente que está en una vitrina todo el tiempo, ¿no? A ver, durante todos los jueves se hacen los jueves del Santo Cáliz, en los que cofradías, hermandades, asociaciones de toda España van a orar en la capilla. Es un momento en el que se hace una pequeña Eucaristía y se reza el rosario. Se llaman los jueves del Santo Cáliz, que están organizadas por la cofradía del Santo Cáliz. Y luego pues tuvimos la gran suerte de que el Papa otorgó el año jubilar del Santo Cáliz. Este año es el tercer año jubilar del Santo Cáliz y en ese está a la altura de Santiago o de Caravaca de la Cruz, en el que se hace una peregrinación a la capilla a Valencia en honor a ese año santo, que será este 2025. Entonces, pues esas son un poco ya en el 2025 sí que se está preparando toda una serie de actos y de ceremonias por ese año de jubileo que puede conseguir quien peregrine hasta Valencia. Entonces estamos al pie de estas celebraciones, ¿no? Porque son en las vísperas de esta Navidad en que varios peregrinos podrán ser partícipe de ella y, bueno, pucha, ¿cómo pudiéramos nosotros también algún día llegar a verla, ¿no? Debe ser un sueño como para mí, como para muchos otros oyentes del programa. Claro, pues ese es un poco el objetivo. Y lo bonito, pues que aparte de tener esa base religiosa, pues tiene una base cultural europea también muy profunda y muy bonita, que es este concepto de grial, que bueno, que toca también otros temas que pueden ser espirituales. O sea, tiene esa doble vertiente, esa doble trascendencia de no solo ser una reliquia cristiana, sino ser un elemento cultural inmaterial de la humanidad, y esa es su característica, pues yo creo más importante, porque efectivamente pues tenemos reliquias de muchas características, muchas reliquias, pues
pero es solo una trasciende, y ese objeto, ese mensaje simbólico de la búsqueda, que es una búsqueda exterior y también es una búsqueda interior, la búsqueda del grial, esos conceptos pues que se puedan materializar y se puedan focalizar en un símbolo. Hermano, como usted sabe, nosotros también transmitimos vía Facebook, y aquí el hermano Alejandro nos pregunta cuál es la característica de la copa, si nos la puede describir un poco, y también que hay muchos objetos que también dicen que han pertenecido o han sido parte de la última cena. ¿Qué le podríamos responder a nuestro hermano Alejandro? Claro, las características que tiene la pieza en sí no las cumple ningún otro. Por ejemplo, el modo de pulido, por ejemplo, de otras copas, ha de ser un pulido muy específico hecho con mirra para que fuera kosher, para que fuera purificable, ¿vale? Esa es una de las características. El grosor que se consigue gracias a este sistema de pulido especial, porque eso es una piedra que se va puliendo y se le da la forma. El grosor que se consigue es propio de la época, o sea, con materiales mecánicos no se podría replicar eso porque se quebraría. Ha de ser muy delicadamente porque eso al final se convierte como una especie de cristal. Y luego, sobre todo, la capacidad. O sea, esto que os comentaba de Jerusalén, les pidieron, oye, tienes que decir la volumen, porque nosotros sabemos que para que sea la copa de bendición de una cena judía necesita unas medidas mínimas de un revit, que es una capacidad de medida hebrea. Pues esta copa tiene 2 revits y medio exactamente, o sea, está exprofesamente hecha con medidas, dijéramos, judías. ¿Me explico? No es que no podía ser más, no, pero es exactamente 2 revits y medio. Tiene que ser más de un revit, y tradicionalmente eran 2 y medio, y esto es 2 y medio. Cuando todos esos datos se llevan a la Universidad Hebrea, ellos dicen, pues es que esto es propio de nuestra cultura. O sea, eso a nivel arqueológico, para decir, eso no lo cumple ninguna de las otras piezas que dicen ser el grial. El tiempo de la radio es muy corto, hermano. Nos han bombardeado de preguntas, me dice aquí mi hermano Rolly, vía Facebook. Tenemos muchas más preguntas, pero ya no hay más tiempo del programa y también de la entrevista. Agradecerle a usted, hermano, por su tiempo. Sabemos que el cambio de horario son 5 horas de diferencia, entonces está usted por las 2 de la mañana. Agradecerle su tiempo, y los micrófonos están a su servicio para que se pueda despedir de nuestros hermanos oyentes aquí en Bolivia y en el mundo, ¿no? Vía internet el programa se escucha a nivel nacional por Radio María Bolivia e internacionalmente por nuestra aplicación. Pues nada, os invitaros a todos a visitar Valencia. También quien tenga la oportunidad de visitar este monasterio de San Juan de las Peñas en los Pirineos, pues vais a notar esa fuerza del temple allí, se nota, es un lugar espectacular. Y nada, y es eso, si a esa búsqueda espiritual, pues que tenga un fin también es bonito, ¿no? O sea, tú, igual que se puede encontrar el grial, se puede demostrar que esa búsqueda tiene un fin material, pues la espiritual pues también que sirva para no desfallecer, para que no es una búsqueda vacua. Una vez más, hermano, muchas gracias por haberse conectado con nosotros aquí en Bolivia, y nos escuchamos y nos vemos, Dios mediante, en un próximo programa.
Hermanos queridos, nos disponemos a entrar en oración, no sin antes pedir por nuestros hermanos que necesitan salud, por nuestros hermanos que necesitan justicia y por nuestros hermanos que necesitan paz en sus vidas. Oración de sanación. En el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el amor de la estrella que anunció que la gloria descendería a la Madre Tierra y encarnaría al Hijo del Padre. En el amor de la creación que libera de toda duda sobre la increíble majestuosidad del arquitecto divino. En el nombre del amor puro, encarnado por el sol y la luna. En el nombre del amor de la palabra, que hace crecer el verbo, que hace reproducir las cosas con la luz y la conciencia propia. En el amor de la verdad, esperanza y maravilla, guía en el Santo Espíritu. Yo te pido, Arcángel Anael, majestuoso príncipe, que eleves, palabra a palabra, la transmutación que en ti se encarna. En tu radiante luz operes, acciones y actúes todo lo necesario en aquellos hermanos que están en nuestro corazón, para que el verdadero amor, venciendo todo trabajo de maldad, oscuridad e influencias negativas, se manifieste, porque la palabra viva de Dios es fuerza, poder, resurrección y vida. Amén. Y ahora nuestro hermano Rolly nos contará sobre el santoral de esta noche. El santo del día. Una luz que guía nuestro caminar. Hoy 19 de diciembre conmemoramos a San Urbano V, Papa. Nació en Languedoc, Francia, en el año 1310. Hizo sus estudios universitarios y entró de monje benedictino. Fue superior de los principales conventos de su comunidad y como tenía especiales cualidades para la diplomacia, los sumos pontífices que vivieron en Aviñón lo emplearon como nuncio o embajador en varias partes. Estaba de nuncio en Nápoles cuando llegó la noticia de que había muerto el Papa Inocencio VI y que él había sido nombrado nuevo sumo pontífice y no era ni obispo ni menos cardenal. En solo un día fue consagrado obispo y coronado como papa. Escogió el nombre de Urbano, explicando que le agradaba ese nombre porque todos los papas que lo habían llevado habían sido santos. Como sumo pontífice, se propuso acabar con muchos abusos que existían en ese entonces. Quitó los lujos de su palacio y de sus colaboradores. Se preocupó por obtener que el grupo de sus empleados en la corte pontificia fueran un verdadero modelo de vida cristiana. Entregó los principales cargos eclesiásticos a personas de reconocida virtud y luchó fuertemente para acabar con las malas costumbres de la gente. Al mismo tiempo, trabajó seriamente para elevar el nivel cultural del pueblo y fundó una academia para enseñar medicina. Con la ayuda de los franciscanos y de los dominicos, emprendió la evangelización de Bulgaria, Ucrania, Bosnia, Albania, Lituania y hasta logró enviar misioneros a la lejana Mongolia. Lo más notorio de este santo pontífice es que volvió a Roma después de lo que ningún papa había vivido en aquella ciudad desde hacía más de 50 años. En el año 1366 decidió irse a vivir a la ciudad eterna. El rey de Francia y los cardenales, que eran franceses, se le oponían, pero él se fue resueltamente. Las multitudes salieron a recibirlo gozosamente por todos los pueblos por donde pasaba, y Roma se estremeció de emoción y alegría al ver llegar al nuevo sucesor de San Pedro. Urbano V, con sus grandes cualidades de organizador, emprendió la empresa de reconstruir los monumentos y edificios religiosos de Roma.
estableció su residencia en el Vaticano, donde vivirán después por muchos siglos los pontífices, y pronto una gran cantidad de obreros y artistas estaban trabajando en la reconstrucción de la capital. También se dedicó a restablecer el orden en el clero y en el pueblo, y en breve tiempo se dio trabajo a todo mundo, y se repartieron alimentos en gran abundancia. La ciudad estaba feliz. Pronto empezaron a llegar visitantes ilustres, como el emperador Carlos IV de Alemania y el emperador Juan Paleólogo de Constantinopla. Todo parecía progresar. Empezaron otra vez las revoluciones y sus empleados franceses insistían en que el Papa volviera a Aviñón. Urbano se encontraba bastante enfermo y dispuso irse otra vez a Francia en el año 1370. Santa Brígida le anunció que si abandonaba Roma moriría. El día 5 de diciembre salió de Roma y el día 19 de diciembre murió, dejando una gran fama de santo. Hermanos, la hora del programa ha terminado. Esperamos que el programa haya sido de su agrado y nos escuchamos el próximo jueves.